Han pasado 7 años filosóficas existenciales para una vida frágil y efímera como la que tuvo. El libro que hoy presentamos, El hombre bajo, una serie de módulos que también corre paralelamente con la historia del particular, porque si ese libro de acá, de la noche, es una revisión del deseo, de otro deseo, que nos remite al deseo original del autor. Pero yo quiero referirme al último deseo, no del autor, sino de aquello que generó este deseo. Y de poco conocer a la persona que dijo acá hay un autor, acá hay una obra, y acá me voy a dar el gusto de reeditar esa obra, no una vez, 2 veces. No sé cuáles serán las razones personales de Antonio Barón. Nosotros tenemos razones como lectores, pero y todo lo que dije en algún momento. Papá, que se abraza a la política, tiene una formación sólida, y detrás está apoyado no solo un conjunto de saberes de la ciencia política, sino saber político, que son un valor identitario para esta ciudad, para el gobierno. Y creo que esa persona que decía que surgiera este libro de nuevo. Y no es un cumplido, una apología en las relaciones, pero hay que tener oportunidad para sacar el miedo de alguien, que no es ni la familia, ni eso de amigos cercanos, pero sí ofrecer reconocer el valor y patrimonio literalmente de valor. Muchos de estos que figuran en el libro, en esta revisión, seguramente han sido leídos allá en la calle Alvarado de los Ciegos, donde vivía él, porque tiene que ver con ese avión, con ese paisaje que crea. Y las anécdotas que giran en torno a su persona, y muchos la conocen, llegó a Buenos Aires, naufragó, volvió a Salta, siguió naufragando, sobreviviendo, para terminar en un naufragio, era en esa época el Fray Jacobo. ¿Quién que se hace? El bueno de comer mucha la oferta. Cuando él muere, instantáneamente, desataramente, y es que una secta de su relación. Estamos pasando un canal de la religión. Que se llamaba Misión Abierta. Coincidentemente, ese día que se ahora, en ese carisma que estaba pasando la televisión de Estados Unidos, los dos protagonistas se reunieron con unos ángeles de Bogotá, y de fondo un grupo de mariachis estaba buscando un cuidado para el misionero. Anécdotas, y uno dice, wow, qué coincidencia, qué voluntad de tener esa encrucijada de valor, que es una de las que reprodujo el jazz, el folclore obviamente. Y cuando uno va a registro de esa ley, es la segunda pieza grabada después de la Compasita y cerca del día que venía. La más grabada, mientras el uno va aprendiendo de esta obra. Pero bueno, yo simplemente quiero agradecer ese deseo, el deseo del autor. Que, como decía, 27 años han pasado y estamos recuperando parte de ese remoto.
Y ahí está todo el mundo académico celebrando la rendición orgullosa, aunque no parezca, porque forma parte de consolidar la memoria del pasado, de lo que fue, yo, en este caso, una obra de motor, y parte de esa opinión contraria. Quisiera tener a todo el mundo académico celebrando el mundo académico porque la intelectualidad exacta es bastante amplia, exigua también en cierto sentido. Ojalá ese libro tenga el destino de bibliotecas, de las escuelas y de las universidades, y ahí tome la posta de decir, acá hay ya una obra que hay que darle continuidad a este trabajo, a su interpretación y a su vida. Pero bueno, el mundo académico tiene eso sobre el psico como recurso literario, podemos decir. Lo cierto es que había pensado citar algunas pequeñas anécdotas que le yo parte y querido, basado en algún momento, algunos quizás lo conocen, interpreta Vidal para mis obras y estaba cuarentenosa y él era muy llano a través de recordar que de interpretar quizás que no fuera de él. Sin embargo, me sentía esa coincidencia curiosa. Y la agarró y tuvo el Europa con esa manera. Otro de los artistas del Tlachicherique en su soledad, naufragado en Buenos Aires también, solía escuchar, casi siempre decía él, Vidal a mis obras porque le faltaba mucho a lo que no tenía ya y le faltaba. Y después de su revelación fueron dando obras seguidas a seguramente las veces de esa época. Y también el momento de China Norte, cuando reconoce algunos párrafos que me parece memorable el recuerdo. No hace falta decir a los admiradores en ese momento de una comunidad murió en Dios. Su padre está en el aire y en las cosas de la ciudad, y en su música y en sus obras. Está en las noches y en las madrugadas, en el perfume de la madera que habita en su taller. Gentilosa le encantó a todo lo que existe y creó formas para que los demás pobres cantaran con él. Cuando la ciudad era una aldea, ayer nomás, Julio la recorría con su guitarra al hombro, la miraba de lejos y la celebraba. Bienvenido a esta redención, gracias amigo por este esfuerzo, gracias amigo porque también has puesto mucho para que este libro esté con nosotros y es una buena noticia. ¿Por qué no vamos a dar un aplauso? Gracias. Muchas se estaba poniendo aquí, licenciado. Te invito a que hagamos la palabra del licenciado Diego Silvas. En un momento nos demos vuelta, dejemos de mirar la hora que viene afuera y nos atrevemos a descubrir la maravilla que tenemos en la propia cultura. Así que era eso, aportar el porqué de la Secretaría de Cultura, porqué del gobierno de la provincia, se empieza a llegar acá para reeditar obras que estén disponibles. Como decía Roberto, todo acá donado a la biblioteca universitaria, por supuesto, nuestra biblioteca se vayan a adaptarse, sentido colegio con las bibliotecas escolares que hay en nuestro sistema. Vamos a dejar, seguramente, el vice-gobernador lo va a hacer con la Procultura también, algunos números. La idea es esta, que entendamos que no nacimos en un zapato, que no hicimos solo, que nos debemos a una larga cadena de creadoras y creadores culturales que hacen esa la provincia que hoy es, y debemos a ese legado este tipo de conocimiento. Yo quiero decir algunas cosas que después voy a hacer la justicia que tengo que hacer con
con un amigo acá de Pero una alegría profunda encontrarnos hoy en este espacio que respira arte, memoria y comunidad, para celebrar algo que no es solamente la presentación de un libro, sino la recuperación de una voz. Una voz que vuelve, una voz que nos interpela, una voz que, aun con el paso del tiempo, sigue diciendo algo esencial sobre el humano. Quiero agradecer a Procultura Salta y Roberto Salvador por abrir esta casa, por los artistas que fueron a y luego a la Secretaría de Cultura en cabeza de su secretario Diego Ayudonanza, al Fondo Editorial Provincial por el trabajo realizado y a todos ustedes por estar aquí, porque cuando un libro vuelve a circular, no vuelve solo, vuelve con quienes lo leen, lo escuchan y lo hacen volver. Un libro, que vi alguna vez, es siempre una creación cultural, un momento superior. Tiene algo de misterio, porque cada uno de sus protagonistas, el autor, el editor, el lector, descubre en él un significado distinto. Ese en un tiempo distinto. Y el encuentro con Julio Espinosa también tuvo ese carácter. Lo conocí primero como persona, como presencia, y después, como suele ocurrir con los verdaderos escritores, lo conocí de verdad en sus palabras. Recuerdo con nitidez aquel momento en Buenos Aires, en la calle Corrientes, cuando este libro apareció ante nosotros como una llave. Era una edición original, casi un objeto perdido, allá en el tiempo. Con mi amigo César Álvarez decidimos comprarlo. Un dolor que se hace copla, que se vuelve paisaje, que se vuelve deporte. En el hombre del bardo, ese dolor aparece como una forma de entender la existencia, como una conciencia profunda de la soledad, pero también como una búsqueda permanente de otro. Porque el hombre del bardo, ese personaje que nos lee Espinosa, no soporta la soledad. Y en esa fragilidad hay, paradójicamente, una enorme igualdad. Decía en sus coplas noctámbula que entregaría la vida a quien se la diera, si había de vivirla sin alguien que fuera su compañera. Ahí está, quizás, el núcleo más humano de su obra, la necesidad del otro, la imposibilidad de sentir plenamente en soledad. Reeditar este libro no es solamente un acto cultural, es un acto de justicia. Es permitir que nuevas generaciones accedan a una obra valiosa, profunda, de vuelo. Es devolverle presente a una voz y no debe quedar encerrada, que no debe quedar encerrado en el pasado. Y es también reconocer que hay libros que no envejecen, porque hablan de aquello que no cambia la condición humana. En tiempos donde todo parece efímero, donde las palabras muchas veces pierden peso, volver a Espinosa es volver a una escritura hecha con fuerza. Tal vez quieras quedarte y no me quieras seguir, pero a quieras de arrimarte, me tienes tan solo aquí.
pobrecita, si me muero, ¿con quién va a andar? Sofita, cuídame mucho. Lo que tenga que dejar, cuando me enoje hasta dentro, la oscuridad. Palomita trampeada, tu pañuelito volando fue. Ándate, palomita, nuestro cariño no puede ser. Ándate, palomita, nuestro cariño no puede ser. No sé si en tu pañuelo